A Conferência de Turismo Latino-Americano tomando lugar na Aruba para subrayar a importância do mercado crescente aqui. Aqui está celebra 25 anos de reunião de CATA, que obviamente está servindo seu propósito se analisar a cifra de crescimento do último ano. Aruba Tourism Authority, junto com o partner local da indústria e turismo de nossa isla, abrindo um caloroso bombe na mais ou menos 60 representantes de tour aparelhos e aerolíneas de Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina e Brasil para a conferência de CATA, para a Conferência Anual de Turismo de Aruba. Y en 1989, cuando Aruba recibía solamente 55,000 visitantes de Latinoamérica, que representaban el 16% del total de llegadas, los pioneros como el señor Mirto Granadillo, que estaba ahí presente, el señor Mario Arens también, hicieron de esta conferencia de turismo lo que es el día de hoy. Ahora, 25 años después, Aruba recibió en 2013 un total de 267,000 visitantes que pernoctan desde Latinoamérica, representando un 27% del total de llegadas. El 2013 en general fue un año muy fructífero para el turismo de Aruba, que contribuyó positivamente a la economía en general. Essa aqui é a 25 edição anual de conferência, onde a Aruba tem invitado seu partner de Latinoamérica para vir experienciar personalmente que o turno os islas tem de oferecer para o mercado e para cada nicho do mercado, incluindo família, casamento, vacância activo, etc. Venezuela, nuestro mercado más grande en Latinoamérica, mostró un crecimiento de 31% en números de llegadas en 2013, Brasil 11%, Colombia 7,5%, Argentina 21%, Chile, un mercado relativamente nuevo, 70%, y de parte de Ecuador, desafortunadamente, un decrecimiento de 23%, que tiene que ver con la cancelación de las operaciones charters que teníamos en el mercado en 2012. Una observación importante, le estaba comentando esto esta mañana a algunos presentes, es que el periodo de estadía de los visitantes de Latinoamérica decreció con 9%. Adicionalmente, se notó un incremento significativo en el número de latinoamericanos que decidieron quedarse en casas privadas, cuya categoría incrementó en 133% comparado con 2012. Ambos resultados se relacionan mucho con el mercado de Venezuela. Además de compartir informação, o delegado na Kiko Tour Aruba tem de oferecer e tour lo que está novo em serviço e produto para os turistas até invitar parte da Latinoamérica para celebrar junto e na Aruba o crescimento e êxito do mercado para nós turismo. Não somente cresce em quantidade, sino também em qualidade para sobre o latino entregando mais placa a um dia atrás. En cuanto a la calidad del visitante que nos visita, las entradas por concepto de turismo son un indicador importante. Esto abarca los gastos en preparación para el viaje y los gastos durante el viaje. Los ingresos por turismo mantuvieron un sólido desempeño y mostraron un incremento del 5,2% hasta el tercer trimestre de 2013, según consta la balanza de pagos del Banco Central de Aruba. La Asociación de Hoteles y Turismo, AHATA, también reportó resultados positivos con una ganancia por disponibilidad de habitaciones que creció en 3% para un total de $158. Tanto los factores internos como externos contaron significantemente en los logros obtenidos en 2013 y Latinoamérica ha sido un contribuyente clave a los resultados generales. Cata uma combinação de trabalho e divertição para o delegado em relação personal que é importante e está sostenendo entusiasmo com o tempo de mercado, o produto Aruba e tudo o que nós temos de oferecer. Amita Patrick Pascal, para ATV, Canal G5. A delegação tem várias reuniões de trabalho durante o dia e a conhecer sítio turístico de nossa isla, mientras que a noite há uma boa oportunidade para de uma forma informal seguir conhecer mais de tudo o que nossa isla tem de oferecer como destinação turística.